Sinué el egipcio, Mica Waltari. Libro primero, La cesta de cañas, parte 4. Mi padre no tenía medios para poder mandarme a las grandes escuelas de los templos, donde los hijos de los nobles, de los ricos y de los sacerdotes de alto grado recibían su educación. Mi maestro fue el viejo sacerdote Oné, que vivía no lejos de mi casa y tenía la escuela en la terraza destrozada. Sus discípulos eran hijos de artesanos, mercaderes, marinos y suboficiales, a quienes sus ambiciosos padres destinaban a la carrera de escriba. Oné había sido, un tiempo, contable de los depósitos de la Celeste Mut y era capaz de enseñar los rudimentos de la escritura a los chiquillos que más tarde tendrían que inscribir las cantidades de trigo, el número de cabezas de ganado y las facturas del avituallamiento de los soldados. En la villa de Tebas, la gran capital del mundo, había centenares de estas pequeñas escuelas. La enseñanza no era cara, pues los discípulos debían simplemente mantener al viejo Oné. En las tardes de invierno, el hijo del carbonero le llevaba carbón de encina para su estufa. El hijo del tejedor se ocupaba de sus vestidos. El hijo del mercader de trigo le suministraba harina y mi padre le daba, para calmar sus dolores, pociones de plantas medicinales maceradas en vino. Estas relaciones de dependencia hacían de Oné un maestro indulgente. El discípulo que se dormía sobre su tablilla debía al día siguiente llevar al maestro alguna golosina, a título de castigo. Algunas veces el hijo del mercader de trigo le llevaba una jarra de cerveza, y en este caso aguzábamos el oído, porque el viejo Oné se lanzaba a contarnos historias maravillosas sobre el más allá, y leyendas sobre la Celeste Mut, sobre Ptah, el constructor de todo, y sobre los demás dioses que le eran familiares. Nosotros nos reíamos y pensábamos haberlo inducido a olvidar las lecciones difíciles y los enojosos jeroglíficos para todo el día. Solo más tarde comprendí que el viejo Oné era mucho más docto y comprensivo de lo que nos figurábamos. Sus leyendas, que él vivificaba con su ignorancia piadosa, tenían un objeto determinado. Así nos enseñaba la ley moral del viejo Egipto. Ninguna mala acción escapaba al castigo. Implacablemente todo corazón humano sería pesado una vez ante el tribunal de Osiris. Todo hombre de quien el dios de la cabeza de chacal había descubierto las maldades era arrojado como presa al devorador, y éste era a la vez cocodrilo e hipopótamo, pero mucho más temible que ambos. Nos hablaba también del reacio transbordador de las ondas infernales, de aquel que mira hacia atrás, y sin la ayuda del cual ningún difunto puede alcanzar los campos de los bienaventurados. Este batelero miraba constantemente hacia atrás y nunca hacia adelante, como los bateleros del Nilo. Oné nos enseñó de memoria las fórmulas propiciatorias destinadas a este batelero. Nos las hizo reproducir en signos y aprender de memoria. Corregía nuestros errores con dulces reprimendas. Debíamos comprender que la menor distracción podía comprometer toda vida de bienaventuranza en el más allá. Si se tendía al batelero un pasaporte con la más leve mancha, se permanecía errando implacablemente como una sombra, de una eternidad a otra, en las márgenes del río sombrío, o bien, peor aún, se caía en las espantosas cimas del infierno. Mi camarada más dotado era el hijo del comandante de los carros de guerra, Totmés, que tenía 2 años más que yo. Desde su infancia estaba acostumbrado a cuidar los caballos y a luchar. Su padre, cuyo látigo se adornaba de hilos de cobre, quería hacer de él un gran capitán y por eso le exigía que aprendiese a leer. Pero su nombre, el del glorioso Totmés, no fue un presagio como su padre había creído, porque una vez en la escuela el muchacho no se ocupó ya más de lanzar el venablo ni de los ejercicios de los carros de guerra. Aprendió fácilmente los signos de la escritura
y mientras los otros penaban en su tarea, él dibujaba imágenes sobre la tablilla. Dibujaba carros de guerra y caballos empinados en sus patas posteriores, y también soldados. Llevó arcilla a la escuela y se puso a moldear, según las narraciones de Oné, una imagen muy curiosa del devorador, que, con sus enormes fauces abiertas, se disponía a deglutir un hombrecillo calvo, cuyas espaldas encorvadas y vientre prominente eran las de nuestro buen maestro. Pero Oné no se enfadó. Nadie era capaz de enfadarse con Thotmés. Tenía el rostro ancho de la gente del pueblo y las piernas gruesas, pero sus ojos tenían siempre una expresión de malicia contagiosa, y sus manos hábiles daban forma a pájaros y animales que nos divertían enormemente. Yo había buscado su amistad a causa de sus relaciones militares, pero nuestra amistad subsistió a pesar de su poca ambición por la carrera de las armas. Al cabo de cierto tiempo se produjo bruscamente un milagro. Fue tan claro que me acuerdo todavía de este instante como de una aparición. Era una fresca jornada de primavera. Los pajaritos piaban y las cigüeñas reparaban sus nidos sobre los techos de las casas. Las aguas se habían retirado y el suelo comenzaba a verdear. Se sembraban y plantaban huertos y jardines. Era un día que inspiraba locas aventuras, y nosotros estábamos inquietos en la terraza carcomida de Oné. Yo dibujaba distraídamente signos enojosos, letras que se grababan sobre la piedra y las abreviaciones corrientes del estilo ordinario. Súbitamente, una palabra olvidada de Oné o un fenómeno inexplicable en mí dio vida a las palabras y los caracteres. De la imagen sale una palabra, de la palabra una sílaba, de la sílaba una letra. Asociando las letras, de las imágenes se formaban palabras nuevas, extrañas, que no tenían nada de común con las imágenes. El portador de agua más obtuso puede comprender una imagen, pero solo el hombre que sabe leer puede descifrar las imágenes conjugadas. Yo creo que todos los que han aprendido la escritura comprenderán el fenómeno del que hablo. Fue para mí una verdadera aventura, más apasionante, más cautivadora que una granada robada de la tienda del frutero, más dulce que un dátil seco, deliciosa como el agua para el sediento. A partir de aquel momento no hubo ya necesidad de alentarme. Me puse a devorar el saber de Oné como el suelo bebe el agua de las inundaciones del Nilo. Aprendí rápidamente a escribir. Después aprendí a leer lo que los demás habían escrito. Al tercer año podía ya deletrear viejos textos y dictar a mis camaradas leyendas didácticas. También en esta época me di cuenta de que no era igual que los demás. Mi rostro era más estrecho, mi tez más pálida, mis miembros más finos. Recordaba más a un muchacho noble que un hijo del pueblo entre el que vivía. Y si hubiese ido vestido de una manera diferente, estoy seguro de que hubiera sido tomado por uno de estos muchachos que pasaban en litera, o a quienes los esclavos acompañaban por las calles. Esto me procuró contrariedades. El hijo del mercader de trigo me cogía por el cuello y me trataba de muchacha, hasta que me veía obligado a pincharle con mi estilete. Su presencia me era desagradable, porque olía mal. Como desquite, buscaba la compañía de Thotmés, porque éste no me tocaba jamás. Un día me dijo tímidamente: ¿quieres servir de modelo para un retrato? Lo llevé a casa y bajo el sicómoro del jardín modeló en arcilla una figura que se parecía a mí y grabó mi nombre debajo. Mi madre, Kipa, nos dio pasteles y al ver el busto tuvo miedo y dijo que era arte de hechicería. Pero mi padre declaró que Thotmés podía llegar a ser artista real si conseguía ser admitido en la escuela del templo. En broma me incliné delante de Thotmés, poniendo mis manos sobre las rodillas, como se hace al saludar a los grandes. Los ojos de Thotmés brillaron, pero suspiró y dijo que desgraciadamente
Su padre quería de todos modos meterlo en la escuela de suboficiales de carros de guerra. Para un futuro jefe militar sabía escribir ya bastante bien. Mi padre se alejó y oímos a mi madre afanarse por la cocina. Pero Tomés y yo nos regalamos con grandes y sabrosos bizcochos. Yo, entonces, era completamente feliz. Fin de la parte 4.